Si bien El asesino de las postales es una película del año 2020, es recién en 2021 cuando es subida en este lado del mundo a Netflix y alcanza un nuevo nivel de audiencia, cosa que personalmente agradezco porque en general las películas de Netflix o que pone Netflix no me gustan, pero no fue el caso con esta. En esta película seguimos la desesperada búsqueda de un detective por el responsable de la muerte de su hija y el esposo de esta, nada sorprendente con eso, pero esta película tiene algo que a muchas últimamente les falta, que es sustancia. Aquí vemos un poco de historia del arte mezclado con algo de lo más oscuro de la mente humana cuando vamos entendiendo los motivos del asesino de las postales, y además el viaje de un padre buscando una cierta justicia por lo ocurrido con su querida hija. En fin, esto es el resumen y explicación de The Postcard Killings, o en español, El asesino de las postales. El inicio de esta película ya es algo duro. En él, Jacob Cannon, un detective de Nueva York, debe ir a Londres a reconocer el cuerpo de su hija y el esposo de esta, una joven pareja de recién casados que precisamente estaban en su luna de miel cuando fueron asesinados. Para ir entendiendo bien la película desde un inicio, digamos que la hija de Cannon y su esposo fueron víctimas de un asesino en serie, el asesino de las postales, llamado así porque mata parejas de jóvenes recién casados en distintas ciudades de Europa, con algunos patrones en común. Además del recién mencionado, el asesino debía su nombre a que antes de cometer un asesinato, enviaba una postal a algún periodista de la ciudad donde iba a matar, adelantando su crimen. Es así que en paralelo a la historia de Cannon, seguimos a una pareja de jóvenes recién casados llamados Mac y Silvia, quienes están viajando por toda Europa. En un tren conocen a un extraño tipo todo tatuado llamado Peter, que los comienza a acechar un poco, y obliga a que Mac y Silvia se lo saquen de encima cuando le dicen que vaya por algo al bar del tren para beber, y cuando Peter vuelve con una botella, ellos ya no están. Por otro lado, una tarde juntando las piezas de la muerte de su hija, Cannon escucha las noticias que antes de su hija y el esposo de esta, otra pareja de jóvenes recién casados fue asesinada de la misma forma, pero en Madrid, y que un periodista en esa ciudad recibió una postal que adelantaba el crimen. Sabiendo eso, Cannon habla con la policía en Londres que cubre la muerte de su hija y el detective a cargo le dice que no pueden compartir pistas o datos por el bien de la investigación con alguien como él, que era tan cercano a una de las víctimas, o sea, era el padre de una de hecho. Como la policía no le va a decir nada, Cannon va directamente por su cuenta a ver al periodista en Londres que recibió la postal antes de la muerte de su propia hija. Y aunque Cannon le pide que le cuente qué decía la postal que recibió, este periodista no dice nada, porque según él mismo cuenta le advirtieron que era delito compartir esa información. Buscando seguir otras pistas, Cannon trata de viajar a Madrid pero no encuentra vuelo para esa noche, así que se queda a pasar la misma noche en el aeropuerto esperando salir a España, hasta que escucha la noticia de que el asesino de las postales cobró nuevas víctimas, esta vez una pareja en Múnich, Alemania, así que Cannon va para allá ahora. En Alemania, Cannon se intenta meter a escondidas a la escena del nuevo crimen y es detenido por un guardia. El detective a cargo de la investigación en Múnich, de apellido Bublitz, le dice más o menos lo mismo que el de Londres, no puede compartir mucha información con él porque es parte de una investigación en curso, aunque le enseña fotos que hay como evidencia de las escenas del crimen, a las que Cannon les toma fotos con su teléfono. En Estocolmo, Suecia, una periodista llamada Desi Lombard recibe otra postal del asesino que adelanta un crimen en dicha ciudad. Cannon se entera de esto y contacta a la periodista, pero ella le cierra la puerta, porque no puede revelar información de ese tipo. Así que Cannon le deja su tarjeta en la puerta y se va pidiéndole que por favor lo contacte. En el mismo Estocolmo, Mac y Silvia paseando esa misma noche se encuentran con Peter, quien los ve desde un bar donde estaba bebiendo, y obligados porque ya los vio, la pareja termina bebiendo con él excusándose de haberlo abandonado en el tren, porque según ellos tuvieron que bajar a último momento. Al día siguiente, Desi, la periodista, investiga a Cannon para saber un poco más de quién la seguía pidiéndole contarle qué decía la postal que recibió. Ahí se entera de que él es padre de una de las víctimas del asesino de las postales, y esto le da como idea pedirle a su jefa que le deje trabajar en un artículo sobre Cannon, diciendo que será un éxito. El problema con esto es que Desi cuando se junta con Cannon le dice que accedió a hablar con él porque tiene interés en el caso y quiere ayudar, ya que sin querer de un momento a otro una de las postales le llegó y quería saber por qué de a todos los periodistas en Estocolmo ella la recibió. O sea, le miente a Cannon porque sabemos que la verdad es que quiere conocerlo para escribir un artículo sobre él. Esa noche, Desi invita a Cannon a su casa donde le cuenta lo que sabe sobre los otros crímenes de este asesino. En todas las postales que envió en cada ciudad había una frase que terminaba con puntos suspensivos,
lo que indicaba que había una continuación y que los crímenes seguirían pasando. Por otra parte, en un bar, Peter le presenta a Mac y Sylvia a su esposa Nikke, una tatuadora. Mac y Sylvia se preguntan por qué no les contó de ella antes y recién ahora se vienen a reunir, a lo que Peter responde que nunca surgió el tema y que si no estaba en el tren con Nikke es porque ella prefiere viajar en avión, y él en tren, y una vez llegan a la ciudad a donde van, recién ahí se reúnen. Nikke invita a Mac y Sylvia y los cuatro juntos a una isla turística que había cerca al día siguiente, diciendo que en esta época del año suele estar vacía, lo cual es algo deprimente, pero así no estarán rodeados de turistas. La periodista Desi hace un gran descubrimiento e invita a Cannon donde un experto de arte para explicarle lo que descubrió. Resultó que cada pareja muerta descubierta hasta ahora era dejada por el asesino de las postales en una forma que simulaba alguna famosa obra de arte, pero no elegida al azar. La obra de arte que simulaba cada pareja muerta era una obra que se exhibía en la ciudad donde eran encontrados, y que calzaba con las frases escritas en la postal sobre ella. O sea que el asesino en sus postales, incluso antes de matar a sus víctimas, avisaba con una frase y una imagen cómo iba a dejar a sus víctimas. Con esta información, Cannon vuelve a Múnich para hablar con el detective Bublitz, ya que fue el único que se mostró más o menos comprensible con él, porque de hecho la policía de Estocolmo también lo bloqueó de toda investigación. Bublitz consigue revisar con Cannon las cámaras de seguridad del Museo de Múnich, donde se exhibía la obra de arte a la que hace alusión la postal que adelantó el crimen en esa ciudad. Y aquí se dan cuenta de que el asesino de las postales no es un él, es un ellos, porque son una pareja a la que no alcanzan a verles el rostro porque andan con capuchas, pero van varios días seguidos a ver la obra en cuestión. Bublitz le cuenta de esto a la policía de Estocolmo y consigue dos cosas con ello: que ellos en Suecia comiencen a revisar las cámaras de todos los museos de esa ciudad, y que revisen hoteles, aviones, trenes, etc., buscando parejas que hayan llegado hace poco y que vengan desde Alemania, siendo así como la policía de Suecia llega a dar con los perfiles de Peter y su esposa Nikke, quienes curiosamente llegaron separados, uno en tren y la otra en avión, y calzaban con el perfil que estaban buscando. En el camino al apartamento que rentaron, la policía sueca le dice a Cannon que Nikke estudió en una escuela de artes y era tatuadora, así que tenía sentido que sea la pareja de asesinos que imitan obras de arte famosas con los cuerpos de sus víctimas. Pero la película está a punto de dar un giro. Vemos a Peter y Nikke ir con Mac y Sylvia a la isla a la que acordaron ir aprovechando la época de pocos turistas. Al llegar Cannon y la policía sueca al apartamento que rentaban Peter y Nikke, obviamente lo encuentran vacío, porque ellos están en la isla. Así que siguiendo las pistas van a la isla donde la pareja fue, y para sorpresa mía y tal vez tuya también si viste la película, vemos que Peter y Nikke no son los asesinos, porque de hecho sus cuerpos aparecen muertos en esa isla, asemejando a otra obra de arte famosa más, lo que nos deja a otros sospechosos, Mac y Sylvia. Hagamos una breve pausa aquí para decir que durante la primera mitad de la película, esta juega mucho con nosotros al mostrarnos a Peter como un tipo raro, medio turbio, que acosa a Mac y Sylvia, como si él fuese el asesino de las postales, pero no, en realidad son Mac y Sylvia los asesinos, y ahora que conocemos esto se entiende ya por qué Mac y Sylvia escaparon de Peter en el tren, cuando lo vieron ahí. Peter se presentó como un hombre solo que quería viajar con ellos, lo que claramente chocaba con los planes de Mac y Sylvia de ir en su viaje de crímenes y muertes. Pero cuando Peter les reveló que en realidad estaba casado, entonces para esos criminales, Mac y Sylvia, se volvieron Peter y su esposa Nikke un objetivo tentador, ya que eran una pareja joven y casada, que calzaba con las que ellos mataban. Esto explica por qué primero escapan de Peter cuando piensan que está solo, y luego van a una isla con él y su esposa cuando se enteran que es casado. ¿Por qué atacan parejas jóvenes casadas? Bueno, sigamos con el resumen para que puedas descubrirlo. La policía de Estocolmo analiza unas grabaciones de seguridad en el puerto de donde salen los ferries a la isla y capta los rostros de Mac y Sylvia, así que ahora saben a quiénes buscar. Esto lleva a que cuando Mac y Sylvia intentan dejar su hotel, se encuentren fuera de este a un montón de policías que se los llevan detenidos. La policía interroga a Mac y Sylvia por separado, pero ellos mantienen la misma versión. Tanto Mac como Sylvia dicen que sí fueron con Peter y Nikke a la isla, pero que al poco llegar se devolvieron porque Mac se sintió mal, y dejaron a Peter y Nikke solos. Momento en que según Mac y Sylvia los asesinos debieron matarlos. Como la policía no tiene de hecho pruebas de que ellos hubiesen cometido el crimen en sí, y Sylvia en cambio saca un cuaderno lleno de recibos que prueban que ella estuvo con Mac en otros lugares mientras los crímenes ocurrían, se ven obligados a soltarlos.
Cannon se niega a esto y la policía sueca le dice que sin pruebas no los pueden retener, y lo único que pueden hacer es marcar sus pasaportes para saber por dónde se mueven. Obviamente, Cannon no se queda tranquilo con lo que ocurre, aunque esa noche llama a Valerie, su esposa que sigue en Estados Unidos, para contarle los avances de la investigación. Entre eso, le cuenta que investigaron a Mac y Sylvia y parecían verdaderamente dos fantasmas, porque no había ningún registro de ellos, siendo la única información llamativa que en el interrogatorio Mac dijo que tanto él como su esposa Sylvia perdieron a sus padres jóvenes, y que él en particular heredó de su papá una gran fortuna con la que ahora estaba viajando. Valerie habla en Estados Unidos con un contacto que tiene en la fiscalía, y este hombre le cuenta un dato clave. Algún tiempo atrás se hizo famoso el caso de un tipo que estafó con mucho dinero a mucha gente rica de Wall Street, llamado Simon Highsmith, quien se robó más de 300 millones de dólares. El asunto fue que su robo fue tan bien planeado y ejecutado que la policía no encontraba pruebas para acusarlo. Investigando e investigando nunca llegaban a nada, hasta que un día su hijo, también llamado Simon, lo delató argumentando que odiaba muchísimo a su padre y que quería verlo destruido. La cosa es que ese hijo es Mac, cuyo nombre real es Simon, y si la policía en Suecia no sabía nada de esto es porque cuando Mac acusó a su papá, lo hizo teniendo recién 15 años. Por ende, al ser un menor de edad, esa información estaba escondida de los archivos para así protegerlo. Al día siguiente, Bublitz llama a Cannon para contarle que encontraron a otra pareja más muerta, ahora en Ámsterdam, también asimilando a otra obra de arte. Cannon recibe esta noticia mientras toma un café con Desi, la periodista, y aquí tiene una especie de revelación. Ve a una persona levantarse de otra mesa y dejar el recibo de su cuenta junto al dinero que pagó por lo que consumió, lo que le hace entender a Cannon que Sylvia pudo robar todos los recibos que mostró como prueba en el interrogatorio, para así tener una coartada y zafar de algo como eso, cuando en realidad ella y Mac eran los asesinos y estuvieron todo el tiempo en la isla. En su hotel, Sylvia tiene un recuerdo de ella junto a su hermano pequeño en un museo, mientras su padre les enseña de arte, aunque gritándoles que no muestren debilidad. O sea, se ve que el papá de Sylvia era bastante abusivo. De vuelta a la casa de Desi, Cannon le pide su computadora para revisar un mapa y ella le permite usarla mientras va al baño. Aquí por casualidad Cannon encuentra el artículo que Desi está escribiendo sobre él y se da cuenta de que todo este tiempo le mintió, así que se marcha antes de que ella incluso vuelva del baño. Por la noche, Cannon va al hotel donde Mac y Sylvia se quedan. Como la policía tenía una patrulla vigilando el hotel, esos avisan a la detective sueca que lleva el caso que Cannon entró buscando seguramente a Sylvia y Mac. Mientras Cannon va hacia la habitación de quienes está seguro mataron a su hija, ocurren dos cosas. La detective sueca lo llama para decirle que no puede irrumpir en su habitación sin pruebas, y mientras eso ocurre, vemos a Mac y Sylvia escapar por un ascensor, vestidos con ropa del personal de este mismo hotel. Cuando la detective llega al hotel para intentar detener a Cannon y va a la habitación de Sylvia y Mac, encuentra a Cannon desatando a dos personas del servicio a la habitación, a quienes Mac y Sylvia ataron para robarle sus ropas y así escapar. Después de eso, vemos a Mac y Sylvia recoger unos pasaportes rusos de un casillero en una estación de trenes y marcharse de ahí usando pelucas. Desi encuentra más tarde a Cannon bebiendo en la calle y le pide perdón por no contarle sobre el artículo que estaba escribiendo sobre él, pero le dice que ahora ya no piensa enviarlo para que lo publiquen. Cannon dice que ya le da igual eso porque Mac y Sylvia, los culpables según él de la muerte de su hija, habían escapado. En Estados Unidos, Valerie comienza a buscar la forma de visitar a Highsmith, el papá de Mac, quien lleva tiempo en la cárcel por la estafa que protagonizó. Mientras logra eso, rompe una ventana en la antigua casa de Highsmith y entra buscando alguna pista, pero acaba siendo atrapada por una vecina, que estaba vigilando la casa. Según ella, de la prensa que a veces venía sabiendo lo que pasó aquí, o de ocupas que intentaban meterse, sabiendo que llevaba 4 años vacía. Valerie le explica la situación a esta vecina y ella, además de invitarla a beber el té, le cuenta que conocía a Highsmith y a su familia, relatando detalles importantes de todo este grupo. La vecina cuenta que Simon Highsmith padre maltrataba a sus 2 hijos, Simon y una chica llamada Marina, que era un poco mayor que Simon Jr. También dice que estaba casado con una hermosa mujer rusa, aunque dicha mujer, eso sí, un día se suicidó y fue encontrada por sus propios hijos. Esta vecina, que sin presión suelta toda esa información, detalla que Simon padre empujaba a sus hijos a siempre ser un poco mejores, pero de formas muy abusivas, y los llevaba siempre a exhibiciones o museos de arte donde le enseñaba de la misma, lo que ya hace muy obvio de quiénes estamos hablando, pero ni Valerie ni Cannon se dan cuenta todavía.
terminando la vecina al contar que Marina se fue a estudiar lejos y a Simon hijo, o sea Mac, se lo llevó el servicio de menores. Al día siguiente en Bruselas, Bélgica, encuentran a otra pareja muerta. Bublitz, que llegó hasta allá, le dice a Cannon y Desi, que también viajaron hasta ese lugar, que esta pareja rompe el patrón de las otras muertes. Esta vez no es una pareja de recién casados, y son dos hombres. Pero el detective belga que maneja este caso corrige a Bublitz y le dice que Bélgica fue uno de los primeros países en permitir el matrimonio homosexual, y que ambos hombres de hecho sí estaban casados. En Estados Unidos, Valerie logra la visita a Highsmith que tanto buscaba, y esto lo hace diciendo que quiere ayudar a Highsmith en su caso, diciendo que hay irregularidades en su juicio, lo cual es una completa mentira y solo lo dijo para que Highsmith padre acepte reunirse con ella. Cuando vemos a Simon Highsmith papá, descubrimos que es el mismo hombre del recuerdo de Sylvia, con algunos años más, lo que trae un montón de revelaciones bastante obvias, eso sí, aunque algo perturbadoras. Sylvia en realidad no se llama Sylvia, sino que es la tal Marina. Ella es la hermana mayor de Mac, cuyo nombre real es, como sabemos, Simon. Y saben tanto de arte y sus crímenes imitan obras de arte, porque su papá, Simon Highsmith padre, les enseñó sobre ello. Con lo que sí, Mac y Sylvia mantienen una relación incestuosa entre hermanos. Asco. Valerie le pregunta a Highsmith padre sobre Marina, su hija, pero él le dice que ella es una pequeña zorra retorcida. Luego le dice que si está buscando a Marina, la encontrará junto a Simon hijo, porque ambos no pueden separarse, excepto a la fuerza como él hizo alguna vez. Esta conversación, si la sabes interpretar, nos deja mucha información entre líneas. El amor entre Mac y Sylvia es algo que incluso desde pequeños ya se veía. Desde que vivían con su padre, este ya sabía y fue por eso que mandó a estudiar lejos a Sylvia, porque buscaba evitar esa relación incestuosa entre ambos. Esta, como dije en la intro, es una muy buena película, aunque sí decepciona en un punto. Y es que recién luego de que Valerie llama a Cannon para decirle cómo le fue en su visita a Highsmith padre y lo que él le dijo, es que Cannon se da cuenta de que Mac y Sylvia son Simon y Marina, hermanos e hijos de Highsmith padre, cosa que, como ya dije, es hace rato muy obvia. A pesar de esto, Cannon y Desi siguen desarrollando su hipótesis y se dan cuenta de que Mac y Sylvia hacen lo que hacen, matar a parejas de recién casados y recrear obras de arte con sus cuerpos por dos grandes razones. Por un lado, parejas recién casadas porque es su forma de protestar al ser ellos una pareja de hermanos que se ama como amantes, algo no permitido. Entonces, elegir parejas de casados es decir, ¿por qué no aceptan nuestro amor si el amor es amor? Lo que nos lleva a la última pareja, los homosexuales belga, cuya muerte da a entender que el mundo está aceptando amor entre homosexuales, pero así todo, todavía no entre hermanos. Y por el otro lado está el tema del arte. Ambos hermanos recrean obras de arte con sus víctimas para llamar la atención de su papá, quien fue quien les enseñó todo lo que saben de arte, y su primero y mayor obstáculo para estar ambos juntos. Yo lo dije al inicio de la película, esta tiene mucha psicología muy profunda que uno podría gastarse horas analizando, y qué decir de todo el tema del arte, y todos los mensajes de las obras que se imitan. O sea, es muy profunda la película en sí si uno la quiere leer bien. Cannon le pide a Desi que el artículo que iba a escribir sobre él lo cambie y lo escriba sobre Mac y Sylvia, mostrando que finalmente entendieron sus motivos y razones para hacer lo que hacen, con lo cual Cannon espera que Mac y Sylvia se comuniquen con ellos por haberlos finalmente entendido, y cuando lo hagan ahí puedan rastrearlos y así atraparlos. Ese plan de Cannon sale bien, en realidad en parte. Desi publica este artículo y Mac con Sylvia lo leen, decidiendo efectivamente comunicarse con Desi a través de un email, pero también la eligen como su víctima final. Desi y Cannon le muestran el email a Bublitz, quien decide rastrear su IP para dar con los dos hermanos. Pero también, sabiendo lo que Valerie investigó, Cannon y Desi se dan cuenta de que Mac y Sylvia son en parte rusos, porque la esposa de Simon Highsmith padre así lo era, como con toda esa vecina chismosa. Y si ellos dos son rusos, entonces tenían dos pasaportes, los pasaportes estadounidenses y los pasaportes rusos, cosa que explica esos dos pasaportes rusos que antes les vimos sacar en una estación de trenes. Y también explica cómo salieron de Suecia tranquilamente sin ser detectados, a pesar de que luego del interrogatorio la policía sueca marcó sus pasaportes. Y es que claro, marcó sus pasaportes estadounidenses y con los rusos pudieron moverse sin sonar ninguna alarma. Bublitz se da cuenta de que por la ruta que llevan los asesinatos, Mac y Sylvia están viajando a Rusia, lo cual tiene sentido porque no hay tratados de extradición con Rusia.
Por ende, si Mac y Sylvia entran a territorio ruso, la ley de este lado del mundo ya no vale nada, y ellos dos son libres, sin contar que pueden entrar perfectamente a Rusia por tener pasaporte de dicho país. Antes de despedirse, Bully le da su pistola a Cannon diciéndole que sabe que la usará con criterio. Mientras tanto, la policía sueca rastrea la IP del email que le llegó a Desi y se enteran de que viene una tablet recién comprada, la cual siguen hasta un tren, pero se encuentran la tablet en el basurero de un baño del mismo. Cannon y Desi viajan a Helsinki, Finlandia, desde donde se va a la frontera con Rusia. Allá rentan un auto para ir esperando encontrar a Mac y Sylvia, pero en plena carretera son Mac y Sylvia quienes los encuentran a ellos, chocándolos con su camioneta y haciéndolos salirse del camino y luego volcar. Por el volcamiento, Cannon despierta ensangrentado y se da cuenta de que Mac y Sylvia se llevaron a Desi. En la camioneta de los hermanos, Desi despierta y se entera por la boca de los mismos asesinos que tienen pensado matarla como su última víctima. Cannon hace parar un camión que iba pasando y sigue el único camino por seguir, llegando hasta donde se encuentra la camioneta de Mac y Sylvia, parada a un costado del camino. Siguiendo las huellas de la nieve, Cannon llega justo cuando Mac y Sylvia le daban un líquido a Desi para así adormecerla y quitarle cualquier dolor mientras tienen pensado matarla. Aquí Cannon dispara al aire y Sylvia lo ve y le dice que recuerda a su hija, que ella no dejaba de hablar de él, y que era el padre que ella misma, Sylvia, hubiese querido para sí, porque recordemos que su papá, o sea Highsmith padre, es un abusivo. Igualmente, Sylvia ve el cuchillo tirado con el que iban a matar a Desi y en una rápida maniobra intenta tomarlo, pero Mac se da cuenta y se lanza también hacia él, y Cannon, viendo ese movimiento medio brusco, dispara, hiriendo de muerte a Mac en pleno abdomen. Sylvia toma el cuerpo de su hermano y se lo lleva arrastrándolo por la nieve. Cannon va y libera a Desi y ella le pregunta por qué no lo sigue, a lo que Cannon dice que no tienen en realidad a dónde ir. Lo último que vemos de esos dos hermanos es a Mac dando sus últimos respiros y a Sylvia arrastrándolo mientras se pierde en la nieve. Luego de eso vamos a un hospital donde Cannon, malherido por el volcamiento, es recogido por Bublitz, quien lanza una importante revelación. Bublitz cuenta que estuvieron investigando y en realidad Mac y Sylvia, o Simon y Marina, que son sus nombres reales, fueron adoptados por Simon Highsmith padre, quien era infértil. Ambos niños fueron adoptados bajo instrucciones específicas de Highsmith padre de cómo quería que lucieran hasta en el más mínimo detalle. Cannon dice que eso parece ingeniería genética, pero también hace un comentario tan cierto como irónico e inquietante. Como Mac y Sylvia no tenían ningún lazo sanguíneo, entonces biológicamente no eran hermanos, lo que significaba que si alguien se los hubiese dicho se darían cuenta de que su amor no era tan imposible como pensaban, y a su vez saber eso probablemente hubiese salvado muchas vidas, las de todas las parejas recién casadas porque ellos mismos pudieron haberse casado. La última escena es un cliffhanger en donde Highsmith padre recibe una llamada y cuando contesta es Marina quien en ruso lo saluda diciéndole hola padre, soy yo, cerrando así con eso la película. Si bien ya todo en la película está explicado en este resumen que hice, recapitulando el asunto, Mac y Sylvia, o como eran sus nombres reales, Simon y Marina, eran dos hermanos que se enamoraron y que fueron maltratados por su padre, quien quería hijos perfectos y creyó no tenerlos cuando bajo su forma de ver las cosas, se encontró con dos retorcidos, como le dice a Valerie. Como su padre les enseñó sobre arte y evitaba su amor, Mac y Sylvia acabaron matando jóvenes parejas de recién casados, algo que ellos mismos no podían hacer, hablo de casarse, dejando sus cuerpos como obras de arte que su padre admiraba para enviar su mensaje. Al final sabemos que Cannon salvó a Desi de ser la última víctima y mató a Mac, pero por la última escena nos enteramos también de que Sylvia se salvó, y probablemente se contactó con su papá, creo yo, para hacerle saber que viene por él. Y quizás lo más importante, gracias a Bublitz supimos que Mac y Sylvia no eran biológicamente hermanos, que pudieron haberse casado perfectamente de haberlo sabido y que con eso, todas estas muertes pudieron ser evitadas. ¿Cómo? Bueno, probablemente si Simon Highsmith padre hubiese contado la verdad desde un inicio, que adoptó a sus hijos. Razón por la que creo yo, aún con más fuerza, que Sylvia está todavía más enojada con él. Y por eso al final de la película lo llamó para advertirle que ahora va con mucha más fuerza por él. Es de esa forma que terminamos con este video. Muchas gracias por haberlo visto, si te gustó te recuerdo dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. En la descripción tienen mis redes sociales para que me sigas en ellas y participes de encuestas en las que elijo qué película resumir y explicar.
Y por otro lado, en los comentarios puedes dejarme tus sugerencias para esas mismas encuestas. Yo soy Zomba y aquí me despido. Hasta la próxima.